retomemos con este problema que habíamos planteado al final, ¿bien? Para seguir sacando información valiosa a partir de ahí, usando la misma estrategia que usamos ayer, ¿bien? O sea, la estrategia no va a ser distinta, va a ser la misma, pero bueno, hoy le vamos a sacar un poco más de jugo. Entonces, lo que tenían ahí graficado, esta función, era la función h, ese era su nombre, y que en nuestro contexto, en el contexto en que nosotros estábamos trabajando o queríamos empezar a trabajar, representa la velocidad de un camión. ¿Bien? La velocidad en metros por segundo de un camión. Entonces, lo que yo les pregunté ayer un poco al principio, cuando empezamos a trabajar esta actividad, es, viendo esa función, ¿qué información conocían del camión? Es decir, ¿qué información nos daba esa función del camión? Y luego, ya no hace falta el suspenso, ya lo vieron, ¿qué información no teníamos del camión al ver directamente eh, esa gráfica? Entonces, ¿recuerdan más o menos qué información habíamos sacado de la gráfica? Que se mueve durante 120 segundos. Bien, que lo vemos aquí. Sí, Que está Que, que está bajando la velocidad. y que el bien, sentido de movimiento no cambie. bien. Está bajando la velocidad, es decir, que pasamos de 50 metros por segundo hasta 0, entonces está disminuyendo su velocidad, bien, hasta frenar, básicamente, porque una velocidad de 0 lo podemos pensar como detenerse. Pero como todas las imágenes de esa función son positivas, bien, nunca tenemos una imagen negativa, entonces recuerden que eso lo habíamos relacionado con que el sentido de movimiento se mantenía constante, ¿no? Entonces, acá está frenando, ¿sí? Está disminuyendo su velocidad, pero siempre se mueve en el mismo sentido, siempre se mueve hacia adelante, por ejemplo. Bien, excelente. ¿Mantenía la misma velocidad siempre? No, es variable. No, es una velocidad variable. Bien. Ok, entonces, acá un resumen. Se mueve durante 120 segundos, no cambia el sentido de movimiento, se está moviendo al iniciar la medición, bien, a tiempo cero, tiene una cierta velocidad inicial, está frenando y se detiene al final, su velocidad es variable y su velocidad media no es igual a su velocidad instantánea, es decir, bueno, no siempre, al menos. Lo que vimos ayer fue que si nosotros buscábamos cuál era la velocidad promedio que tenía este camión, lo que tendremos que hacer es un promedio entre todos estos valores. Tendríamos que sumar 50 más 49 más 48 y así, infinitas veces, porque acá tengo infinitos puntos, dividiendo por la cantidad de puntos. Bien, obviamente ese resultado final, ese promedio, ¿dónde más o menos lo encontrarían ustedes? ¿Entre qué valor y qué valor va a estar el promedio de la velocidad? ¿Entre 0 y 50? Bien, entre 0 y 50 seguro, ¿de acuerdo? O sea, no puede ser menor que 0 porque no hay ninguna imagen negativa. No tiene sentido que al buscar un promedio me dé como resultado un número negativo. Bien. Y tampoco mayor a 50. No hay ninguna imagen mayor a 50. Entonces tampoco tiene sentido que al hacer el promedio me dé más que 50. Así que yo estoy seguro que me va a dar entre 0 y 50. Y puedo más o menos resolverlo a ojo. Bien, ustedes me dirán. Ayer me dijeron 20, ¿no? Como más o menos en 20. Para mí es una velocidad promedio del movimiento del camión, porque tenemos una parte del proceso que tiene una velocidad mayor, es decir, que me estoy equivocando porque yo estoy subestimando la velocidad, estoy proponiendo una velocidad menor a la real, ¿bien? Mientras que hay otra parte del proceso donde la velocidad media que yo estoy proponiendo es mayor a la del camión, es decir, me estoy equivocando al revés. ¿De acuerdo? Entonces, lo que suponemos es que estos dos efectos se compensan. Bien, que hay estos dos errores en sentidos opuestos, al sumarlos se compensan y podríamos llegar a estar más o menos cerca de la velocidad promedio real. Deténganme cualquier pregunta, por favor. Y después lo que también habíamos visto era más o menos un modelo pictórico sobre esto, ¿no? Es decir, cómo nos imaginábamos. Sí, Perdón que te interrumpa. perdón. Yo no entendí bien eso de cómo
Era lo de la velocidad promedio. Bien, a ver, te lo digo con un ejemplo. Suponete que vos tenés, no sé, vamos a hacerlo así. Tenés, no sé, viste cuánto dinero tenían tres amigos y lo haces en un gráfico de barras. Bien, entonces un amigo tenía, no sé, 100 pesos, otro 80, no voy a exagerar porque ¿quién tiene más de 100 pesos hoy? Y otro tiene, a ver, 10. ¿De acuerdo? O sea, un amigo tiene 100 pesos, el otro 80 y el otro 10. ¿Cómo haces un promedio? O sea, si vos tenés que decir cuál es el promedio de dinero de esas tres personas, ¿cómo lo harías? Lo sumaría, divido. Per- Perfecto. Harías 100 más 80 más 10 y lo dividís en 3. Bien, eso te va a dar más o menos 63, que es un valor que está por acá, ¿no? Suponete. Bien, fíjate que como es un promedio, obviamente va a haber algunos valores que te van a quedar por encima de ese valor promedio y otros por debajo, porque en realidad la idea de promedio es un poco eso, ¿no? Como que haya una compensación entre uno de los valores, algunos de los valores que estás sumando y otros. Si no existiese esa compensación es porque todos tienen el mismo valor, básicamente. ¿De acuerdo? Acá yo estoy haciendo lo mismo. La única diferencia es que en vez de tener tres personas, lo que tengo son infinitos puntos. Imagínate como si esto fuera un montón de barritas en un gráfico de barras, pero una al lado de la otra infinitas veces. Como barritas de ancho casi cero. Súper, súper, súper finitas. Entonces yo lo que les estoy pidiendo es que hagan ese promedio. No que agarren esas casi infinitas barritas y le sumen su altura, como hicimos acá, 180 más 10. Y dije, bueno, a ver, la primera 50, la segunda 49,93, la tercera 49, y así sumar todas, 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 y dividir por la cantidad de barritas. Obviamente el resultado que vas a obtener va a ser un resultado que va a tener algunos por arriba y otros por debajo, como pasó acá. ¿De acuerdo? Pero se supone que esta va a ser la cantidad promedio. Acá esto lo hicimos a ojo, no lo pudimos calcular, pero más o menos supusimos que iba a ser 20, 25, 30, no sé. ¿De acuerdo? Entonces tenés una parte donde lo real es mayor al promedio y una parte donde el promedio es mayor a lo real. Y eso se compensa. ¿Quedó más o menos claro? Sí, gracias. Mira. Bueno, entonces, estábamos aquí, teníamos este camioncito, súper bien dibujado, que claramente es un camioncito, eh, y que queríamos ver, queríamos proponer cómo se mueve. ¿Cómo dirían ustedes que se va a mover? Lo charlamos ayer. Dijimos, bueno, se va a mover para la derecha, o sea, mejor dicho, siempre el mismo sentido. ¿Bien? No va a cambiar el sentido. Se va a mover durante estos 120 segundos y va a ir frenando, va a empezar con una velocidad alta, pero después va a ir frenando hasta detenerse en los 120 segundos y en su posición final. ¿Bien? Eso era más o menos una representación pictórica de esto, ¿no? De un camión que tiene una velocidad que sigue esta forma. Y otra pregunta que nos hicimos es qué no sabemos del movimiento de ese camión. Es decir, qué información no nos da ese gráfico. ¿Qué información no nos daba? ¿Qué función es? ¿Dónde Bien, empezaba? perfecto. A ver, empiezo en orden. El tipo de función, bien, eso no lo sabemos. No sabemos HDT qué ley tiene. Tenemos su gráfico, bien, podemos representar, podemos dar esa función a partir de su gráfica. ¿Se acuerdan que es una de las formas que tenemos para dar funciones? Bien, pero lo que no tenemos es una ley algebraica. ¿Bien? No tenemos una fórmula que dependa de t. Y de hecho, a ojo, tampoco podemos asegurar muy bien qué tipo de fórmula es. O sea, ya dijimos, sí, puede ser exponencial, sí, pero también podría ser una cuadrática, y si nos ponemos un poco creativos, hasta podría ser un coseno o un seno, que no, sea, no sabemos muy bien. Sabemos que no es lineal, pero hasta ahí llegamos. Otra cosa que no sabemos es la posición inicial.
Bien, o sea, porque nosotros lo que sabemos es que inicialmente se mueve a 50 kilómetros por hora, después frena, se mueve durante 120 segundos, pero no sabemos exactamente dónde empezó. Si empezó en nuestro cero del sistema de referencia, si empezó más adelante, si empezó más atrás, de eso no lo sabemos. ¿Bien? O sea, no tenemos información sobre la posición, tenemos información sobre la velocidad. Y por ende, tampoco conocemos la posición final. Bien, lógico. Si no, bueno. Y tampoco conocemos una cuarta cosa que no conocemos, es esto. ¿Cuánto se desplazó? Que podríamos decirle delta X, ¿no? Es decir, yo sé que acá, en tiempo cero, básicamente está en un lugar que no conozco cuál es. Se desplazó una cierta cantidad y terminó en otro lugar a tiempo 120, que tampoco sé cuál es. Pero lo que tampoco sé es cuánto se desplazó. O sea, hay tres cosas que no conozco en ese proceso. Bien, entonces, lo que quizás así a ojo inicialmente no sabemos son cuestiones relacionadas con la posición y cuestiones más cuantitativas de ese movimiento. Bien. Ahora, lo que vimos ayer fue una estrategia para acercarnos a responder alguna de estas preguntas. Bien, que fue la estrategia 1, ¿se acuerdan? Ahora le voy a llamar así, estrategia 1, que era cuando teníamos el gráfico de algo que se podía pensar como una velocidad, o como una magnitud relativa a otra, bien, como en este caso una velocidad, teníamos una forma para ir calculando, para ir acumulando el proceso que está sucediendo. En este caso, acumulando cómo se va desplazando el camión, o dicho de otra manera, llegar a determinar cuánto se movió. ¿Bien? ¿Cómo harían en este caso para eso? Piensen lo que hicimos ayer con, por ejemplo, la temperatura o la... Lo de ir dividiendo por partes. Bien, perfecto. ¿Cuántas partes dividirían acá? 2 o 3. Bueno, vamos a hacer 2, así no nos estresamos. Díganme ustedes, los sigo. Por ejemplo, de 40 por 40. Bueno, vamos a dividir de 0 a 40, de 40 a 80, ¿bien? Y de 80 a 120. ¿Y ahora qué teníamos que hacer? Hacer un promedio de cada parte. Bien, ver a ojo al menos un promedio, bien, un valor promedio de imagen, de velocidad en este caso, para cada uno de estos sectores. Entonces, para el primero, bien, fíjense, inicialmente empieza una velocidad de 50. Y cuando termina nuestro sector, más o menos llega a 22, 23. ¿Bien? ¿Qué valor promedio usarían? 35 más o menos. Bueno, cómo no. Entonces vamos a usar ahí 35. ¿Sí? Sería este valor acá. Bien, para el segundo. 15. Bien. Que sería este valor de acá. Y para el tercero. 5. ¿No? Entonces, fíjense. Lo que nosotros estamos haciendo es, ahora quizás lo vamos a llevar un poquito más formal que lo que vimos ayer. Tenemos una función h, que es nuestra función velocidad real, ¿no? Y ahora lo que nosotros proponemos es otra función, porque en definitiva nosotros estamos proponiendo otra función distinta, ¿bien? Que es una función constante a tramos, que es lo que dice acá. Es como que tiene tramitos constantes consecutivos. También lo van a encontrar como función escalera, por obvias razones, ¿bien? Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es, bueno, no voy a trabajar con h, porque h me la complica, ¿bien? No es una función sencilla para trabajar, no tengo idea, o sea, tiene esa curva que tiene, bien, esa curvatura,
hace que sea difícil para mí para trabajar. Entonces lo que voy a proponer es otra que para mí sea más sencilla. Entonces, una de las que vimos ayer, que eran muy sencillas, eran las constantes. ¿Por qué eran sencillas? Porque si yo acá suponía que durante los primeros 40 segundos la velocidad del camión era de 35 metros por segundo, ¿qué podía calcular muy fácilmente para estos primeros 40? Lo recorrido en esa parte. Bien, ¿cómo lo pensaban? 40 por 35. Bien, si se estaba moviendo a 30, si yo voy a suponer que se está moviendo siempre, en todo momento de esos 40 segundos, a 35 metros por segundo, y se mueve 40 segundos, bien, entonces, cada segundo recorrió 35 metros y eso pasó 40 veces. Tendría que ser 40 por 35, bien, y eso es 1400. Bien, bueno. Entonces, cuando tenemos funciones constantes, lo que tenemos de fácil, básicamente, es que multiplicando ese valor de velocidad por ese valor por el, digamos, el delta de tiempo, el cambio en el tiempo en el que se sucede ese cambio, podemos calcular fácilmente el desplazamiento, en este caso 1400 metros. Bien, entonces podríamos estimar, y esta es la palabra correcta, no estamos calculando exactamente, estamos estimando, aproximando que durante los primeros 40 segundos de movimiento, el camión más o menos se movió 1400 metros. Bien. En los siguientes 40, Y 40 por 15. bien, 40 por 15, que son 600. Y en los últimos serían 40 por 5, ¿no? Que son 200. ¿Alguien me lee el chat, por favor? Pusieron 200. Muy bien. Excelente. Entonces, ¿cuánto se movió en total? 2200 metros. La suma de los tres, ¿no? O sea, porque en realidad yo dividí el proceso en tres partes para que me sea más fácil a la vista hacer esta división, ¿no? Entonces, podríamos decir que el camión se movió 2200 metros. Ahora, esto repito y voy a ser molesto con esto, esto no es un valor exacto, no es que el camión se movió 2200 metros, es que aproximadamente se movió 2200 metros. Quizás en la realidad se movió 2136, ¿bien? Pero más o menos, de acuerdo a esta gráfica de velocidad, podemos estimar esto. Y este valor que encontramos acá, ¿quién es? ¿Es la posición inicial, es la posición final o es el cambio entre ellas? El cambio. Es el cambio, ¿de acuerdo? Es decir, yo lo que acabo de encontrar ahí es, desde la posición final que sigo sin conocer, bien, no sé dónde empezó a moverse el camión, hasta que frenó, se movió 2200 metros, aproximadamente. ¿De acuerdo? O sea, no tengo idea si empezó en la posición 0 y terminó en la 2200, o si empezó en la posición 35 y terminó en la 2235. ¿Bien? Lo que yo puedo estimar es que en ese movimiento de frenado pasaron, o sea, recorrió 2200 metros. ¿Bien? Perfecto, eso es lo que hicimos ayer, es un breve repaso. Ahora lo que vamos a hacer es formalizarlo. Yay, a todos les gusta formalizar cosas. Entonces, acá lo que tienen es lo mismo que hicimos recién, pero en versión, lo hice yo antes, básicamente. Entonces, fíjense, la velocidad del camión está dada por la función h, de t, la violeta. Ahora, proponemos una nueva función para representar esa velocidad. Le voy a llamar velocidad asterisco, ¿no? Como una velocidad entre comillas, porque es una estimación de esa velocidad. No es realmente la que sucedió, sino la que yo a ojo más o menos veo que está sucediendo. Y eso lo voy a hacer con otra función, que es la función Bordeaux, ¿bien? Que le voy a llamar h asterisco, ¿bien? Que es una función constante a tramos, ¿bien? Y que
La idea es que en ciertos momentos o ciertos subtramos, bien, de todo lo que duró el proceso, yo lo que vaya haciendo es viendo más o menos un valor de, en este caso, velocidad promedio. Bien, que me quede una parte por encima, otra parte por debajo, como para que más o menos se compensen, bien, y haga una buena estimación. Cualquier cosa me va deteniendo, ¿eh? Acá va a empezar un poco lo simbólico, pero es simplemente poner en símbolos lo que veníamos haciendo, no va a aparecer nada nuevo. Muchos símbolos. Bueno, ¿qué es esto? Entonces, acá aparece este símbolo, hermoso, miren qué bonito que es un símbolo que nos va a seguir bastante durante esta materia, que se llama sumatoria. No sé si ya lo han visto en su vida, pero simplemente lo que nos dice este símbolo es, bueno, todo lo que está adentro, ¿bien? Todo mi argumento, que en este caso sería esto, todos mis argumentos los tenés que sumar. ¿Bien? Eso es lo que dice el símbolo. Uno preguntaría, bueno, pero ¿cuántas veces? Bueno, desde esta vez que está acá abajo hasta esta vez que está acá arriba. Entonces, en este caso sería, bueno, empezar por la primera y terminar la segunda. Bien. Punto. Todo lo que nos quiere decir ese símbolo. Ustedes dirán, ¿un símbolo tan grande para decir eso? Sí, pero bueno, es así. Entonces, siempre que vean este símbolo, lo que tienen que hacer es sumar los términos que están acá adentro un montón de veces. ¿Sí? Tendría que ser delta x asterisco 1, más delta x asterisco 2, más delta x asterisco 3, más delta... Y así las veces que me indique el símbolo de sumatoria. ¿Y dónde me lo indica el símbolo de sumatoria? Acá y acá. ¿No? Me dice, empezá desde esta, desde la primera en este caso, y termina en esta. Si acá me hubiera dicho en vez de 2, 7, tendría que haber hecho delta x1 más delta x2 más delta x3 más delta x4 más delta x5 más delta x6 más delta x7. Bien, y así siempre. ¿Ok? Eso es lo que simboliza el super símbolo de sumatoria. Entonces, tratemos de ver lo que está escrito acá. Acá lo que les quiero decir es lo siguiente. Que yo lo que voy a calcular es el desplazamiento, ¿se acuerdan? El delta x, pero no el delta x real. Voy a tratar de calcular el delta x asterisco, o sea, el delta x que viene de esta velocidad, ¿bien? De mi función Bordeaux. Bien, con la violeta yo no lo puedo hacer, no puedo calcular el delta x todavía, porque no sé cómo hacerlo. Mi estrategia para estimar ese delta x, bien, el delta x es cuánto se desplazó el camión al frenar. Para estimarlo, lo que yo necesito es una función constante a tramos. Es con la única tipo de funciones que hasta ahora aprendí a hacerlo. ¿Bien? Entonces, para calcular ese delta x asterisco, que no es el valor exacto del desplazamiento del camión, sino una aproximación, lo que yo tendría que hacer sería calcular desplazamientos para cada uno de estos pedacitos, cada uno de los escalones de la escalera. ¿Bien? Entonces, fíjense que lo que nosotros hicimos ahí fue calcular el delta x que le correspondía a este escalón, el delta x que le correspondía a este escalón y sumarlo. ¿Vale? Nosotros antes lo hicimos 3 veces, pero acá serían 2 veces, ¿no? El primer escalón y el segundo escalón, calculo el desplazamiento en cada uno de esos dos y eso lo sumo para obtener el resultado final. Eso es lo que me está queriendo decir esta expresión de acá. Fíjense, ¿cómo hago para obtener este resultado final? Bueno, sumo 2 veces, o sea, desde 1 hasta 2, es decir, que voy a tener que sumar 2 veces, obvio, esta sería la primera y esta sería la segunda. Bien. Los desplazamientos de cada uno de estos subintervalos. Es esto, ¿no? Delta, x y asterisco. Entonces, ¿yo qué tendría que hacer? Cuando veo este símbolo de sumatoria, me está diciendo, bueno, empezá con el 1. Fíjate el delta x1 asterisco. Es decir, tengo que usar la función h asterisco, la Bordeaux, me fijo el primer subintervalo, digo, este, y calculo el desplazamiento para ese subintervalo. Digo, bueno, se mueve a 35 kilómetros por hora, metros por segundo, perdón, y se movió 40 segundos, hago 40 por 35, lo mismo que hicimos antes. Entonces esto se desplazó 1400 metros. ¿Bien?
Eso lo que acabo de hacer es haber calculado el delta x1. ¿De acuerdo? Y después sigo. Bueno, sigo con el siguiente, el 2. Bueno, hago lo mismo acá. Agarro la función Bordeaux, 10 constante durante 80 segundos. Entonces hago 80 por 10, 800 metros. Y ahí calculé el delta x2. Y ahí paro, porque el símbolo de sumatoria me dice hasta el 2. Bien, obviamente paro ahí porque no tengo más, pero para que vean lo que está queriendo decir el símbolo de sumatoria. Y otra forma de escribir lo mismo es esto, que es sumar desde el 1 hasta el 2, es decir, sumar 2 veces, pero en vez de sumar delta x is, es sumar velocidades por delta t. ¿Bien? ¿Qué significa esto? Fíjense, ¿cómo calculamos este 1400? Salió de hacer 35 metros sobre segundo por 40 segundos, ¿no? De ahí lo obtuvimos, ¿sí? 35 por 40. ¿Esto qué es? Y esta es la velocidad de mi primer subintervalo, pero si yo la veo con la función Bordeaux, ¿no? Con la violeta cambia. Bien, 35 es la constante en mi función Bordeaux. Por 40 segundos. ¿Qué es 40 segundos? ¿Cuánto cambió el tiempo para el primer subintervalo? Bien, ¿cuánto cambió el tiempo para el primer subintervalo? ¿De acuerdo? Con 800 lo calculamos diciendo 10 metros sobre segundo por 80 segundos. Si lo pasamos a símbolos, estaríamos usando la velocidad del segundo subintervalo, pero usando la función h asterisco, perdón, la función Bordeaux, por cuánto cambió el tiempo en ese segundo proceso. Bien, entonces fíjense que siempre lo que yo tengo que hacer es multiplicar la velocidad asterisco por el delta t que le corresponde. Eso es lo que les dice esto. En cada uno de estos términos que vos vas a terminar sumando, lo que tenés que multiplicar es la velocidad asterisco correspondiente, esa i, quiere decir que usas la 1, 2, 3, la que vos quieras, por el delta t correspondiente. El delta t1, el delta t2, el delta t3. ¿Bien? ¿Cuántas veces? 2. Desde la primera hasta la segunda. Y ahí parás. ¿De acuerdo? ¿Dudas con esto? Digamos, lo que hicimos es lo mismo que hicimos, ¿eh? O sea, no hay complicación en lo que se hace. Eso lo hicimos, de hecho me lo dijeron ustedes hoy. La diferencia es que ahora lo simbolizamos, lo pasamos a un lenguaje simbólico. Qué silencio, qué miedo. Bueno, cualquier duda me van parando, por favor. Bien. Entonces, ahí tienen la cuentita, lo mismo que acabo de escribir yo, pero ahí lo tienen escrito. Bien. Y cuando lo hacen les da justo, y casualidad de esto, no tiene por qué ser así, les da el mismo resultado que nos había dado a nosotros antes. Bien, 2200. Entonces de ahí podemos decir, el camión aproximadamente, bien, porque estamos usando la función marrón y no la función violeta, que es la real, aproximadamente se movió 2200 metros. Bien. Entonces, la pregunta es, ¿el camión realmente, o sea, el delta X sin el asterisco? Bien, ahora ¿cuánto se desplazó el camión en la realidad? ¿Se desplazó 2200 metros? Y la respuesta es no sabemos. Bien. Entonces, la forma que tenemos de escribir eso es esta. Y quiero que charlemos sobre esto porque siempre meten la pata en esto. Yo no puedo, con este proceso, no puedo decir que el delta X es 2200.
Si yo simbolizo esto, si yo escribo esto, lo que estoy diciendo es que el camión en esos 120 segundos en los que frenó, se movió exactamente 2.200 metros. Y eso es mentira. No porque lo hizo o no lo hizo. Es mentira porque no lo sé. Porque no lo puedo demostrar. Bien, con esta técnica yo no puedo demostrar exactamente cuánto se movió. ¿De acuerdo? Lo que puedo demostrar es aproximadamente cuánto se movió. Entonces, la forma correcta de escribir eso es esta. El cambio de la posición del camión fue aproximadamente, y este símbolo es un aproximado, de 2.200 metros. ¿Bien? Quizás fue 2.150, quizás fue 2.207, no lo sé. ¿Bien? Pero es aproximadamente, por mi técnica de aproximación, puedo aproximar 2.200 metros. ¿De acuerdo? Entonces, eso es importante. Cuando ustedes resuelvan algo de este estilo, presten mucha atención en la conclusión final. Bien, si lo hacen así, con esta técnica, no pueden escribir que el cambio fue de 2.200 metros. Tendrían que decir, el cambio fue de aproximadamente 2.200 metros, o lo que sea. Bien, me dejo de molestar. Profe, Sí, en el grupo una chica escribió que tenía una duda y dijo delta 1 y delta 2, el número 1 y 2 es por el número del tramo. claro, exacto. Estos numeritos, bien, el 1, el 2, y van a aparecerles más luego, lo que indican es cada uno de los tramitos de los escalones en los que yo dividía la función original. Bien, por eso acá termina en 2, porque tengo 2 tramos. Profe, una pregunta. Dime. ¿Viste por qué aparece un menos 2 ahí arriba de... ¿Viste que dice delta Ah, X? sí, no, Aparece. ese es mi... Yo Ah, lo, es tuyo. lo quería señalar nomás. Ahí está. Ah, bueno, bueno. Bien. Profe, ¿y el i Dime. igual a 1 qué significa? ¿El i igual a 1? Ah, lo que Sí. les está indicando es que, fíjense que siempre, a ver, vean esto, lo que yo escribí acá. Bien, y compárenlo con esto, ¿no? Fíjense que cuando yo esta sumatoria la expreso, bien, la abro, entre comillas, bien, hago la operación de sumar, fíjense que me quedan estos términos, la misma forma de estos términos, pero sumados varias veces, ¿no? Entonces acá me dice, todos sus términos tienen que tener esta forma. B asterisco por delta t. Y fíjate que cuando hago la suma, me queda eso, ¿no? B asterisco por delta t, más B asterisco por delta t, y si tuviera más términos seguiría, más B asterisco por delta t, más B asterisco por delta t, bien. Entonces, es ahí lo que me está queriendo decir, lo que me está queriendo simbolizar o indicar, son los distintos subintervalos, es decir, los distintos escalones de la escalera. Entonces, lo que me está diciendo es, acá abajo se acuerdan que lo que les quería indicar era que empecemos por acá y terminemos por acá. Entonces nos está queriendo decir, suma este tipo de términos, empezando por el primer subintervalo, es decir, por el primer escalón, y terminando por el segundo. Entonces, lo que yo tengo que hacer es agarrar este término, ¿bien? Y donde aparece i, ponerle 1, que sería para el primer subintervalo, ¿no? Fíjate que básicamente yo lo que hice fue a este término reemplazar i por 1. Y sumarlo con ese mismo término, pero reemplazando i por 2, que sería del segundo subintervalo. Y si tuviera más, seguiría siendo lo mismo. ¿Bien? Entonces, este i igual a 1, lo que está queriendo decir es empezar por el subintervalo, eso sería la i, igual a 1. Es decir, empezar por el primer subintervalo. Gracias, profe. De nada. Yo sé que esto es molesto, porque es una notación que quizás no vieron nunca. Igual son estas cosas que cuando uno está estudiando y pasa a tu abuela por detrás, dice, ay, mi nieto, mi nieta, mi niete, sabe un montón de matemáticas, qué orgullo. Y nosotros ahí como, ¿qué significa eso? Bien, ¿seguimos? Si hay dudas, díganlas en este momento. Yo no, profe. Bueno, entonces, vamos a analizar un poco, voy a borrar todo lo que está escrito. Eso.
¿Molesto? Bien. Vamos a analizar un poco los pros y los contras de esto que acabamos de hacer. El principal pro es que nos permitió aproximar ese delta X. Es decir, más o menos tenemos una idea de cuánto se movió ese camión al frenar. ¿Bien? Pero el contra es que solo nos permitió aproximar. Es decir, que no podemos calcular exactamente esa distancia. Bien, ese desplazamiento final al frenar. Si nosotros queremos aproximar y más o menos tener una idea, nos recontra sirve. Ahora sí, nos dicen, bueno, pero ¿cuánto se movió exactamente? Y bueno, nos quedamos cortos. Entonces, intentemos, antes de pasar a tratar de encontrar ese valor exacto, intentemos ahora mejorar la aproximación, ¿de acuerdo? Es decir, obtener un número que nosotros ya podamos predecir que va a ser más cercano al real. ¿De acuerdo? ¿Cómo harían? ¿Qué estrategia usarían para que esto, seguir siguiendo, qué forma extraña de conjugar, si seguimos aproximando, ya no calculando exacto, si seguimos aproximando, pero encontrar una estrategia que ustedes digan, ah, bueno, esta estrategia probablemente esté más cerca del valor real. Agregando más intervalos. Bien, agregando más intervalos. Fíjense, si yo acá en vez de usar 2 escalones, uso 4, 5, 10, por ejemplo, voy a hacer un subintervalito que vaya de 0 a 10. ¿No? Sí, más o menos. Fíjense que los errores, sigo cometiendo errores, ¿no? Sigue habiendo una parte que está por encima y una parte que está por debajo. Pero comparadas con el error que cometía con esta, es mucho más chiquito. ¿Bien? Es decir, acá me estoy equivocando por menos de lo que me equivocaba en toda esta parte. Y acá, bien, a ver, quizás no están viendo lo que estoy queriendo decir. Ahí, bien, que lo real está por encima de mi propuesta, me estoy equivocando, pero en mucho menos intensidad que lo que me equivocaba acá, inicialmente, donde teníamos toda esta parte por encima de nuestra propuesta. ¿De acuerdo? Y después, acá, que también me estaba equivocando, pero por debajo, digamos, me equivoco mucho menos que lo que me equivocaba acá. Bien, que era donde yo me equivocaba por debajo. Bueno, por encima en realidad. O sea, yo estaba proponiendo una velocidad que estaba por encima de la real. Bien, ¿se entiende más o menos la idea? Entonces, si yo en vez de dividir esto en 2 escalones, lo divido en un montón, entonces cada uno va a cometer errores, pero va a cometer errores más pequeños en intensidad que los que cometía originalmente. Entonces eso posiblemente mejore la aproximación. Veamos. Miren, ahí tenemos 4. ¿Bien? Entonces, fíjense que ahí ya no voy a usar la función h asterisco, que era la anterior, sino que ahora propongo una tercera función distinta, que se va a llamar h asterisco asterisco. Somos tan creativos los matemáticos. Entonces, tenemos la original, que es la violeta, que es la que no estamos pudiendo usar, porque tiene esa curvatura, no nos permite usar técnicas ni fórmulas sencillas. Entonces, proponemos otra escalera. Bien, usamos la misma técnica que antes, solamente que con más escalones. Bien, y lo vamos a llamar h asterisco asterisco. Y fíjense cómo cambia la sumatoria. ¿En qué cambió con respecto a la anterior? Hay más intervalos. Bien, ¿dónde ven que hay más intervalos? Acá, O sea, en el gráfico obviamente, pero en la sumatoria, ¿dónde ven que hay más? Porque arriba dice El 4 número de en vez arriba. de 2. Muy bien, perfecto. Fíjense que el número de arriba, el número de abajo sigue siendo 1, es decir, nos está diciendo empezar el primer subintervalo, como siempre. Pero el numerito de arriba, bien, el límite superior de la sumatoria, así se llama, es 4. Entonces nos está queriendo decir que tenemos que hacer esta suma, pero ahora 4 veces, no 2 como antes. ¿Bien? ¿Y qué otra cosa cambió? La X tiene dos asteriscos. Bien, o sea que ahora tanto el delta X como la velocidad tiene 2 asteriscos, porque se está refiriendo a otra función, o sea, no a la h asterisco, sino a la h asterisco asterisco. ¿De acuerdo? Entonces, esta B con doble asterisco se refiere a esa función escalera.
¿De acuerdo? Profe, en alguna Sí. ocasión nos puede decir que empecemos de otro intervalo. En este tema, en integrales, no. Bien. Siempre queremos empezar desde todos los intervalos. ¿De acuerdo? O sea, queremos sumar todos los intervalos a los que dividimos la función. Pero quienes estudien licenciatura en química y tengan matemática 3 van a trabajar un poco más con las sumatorias y las series, y ahí sí van a jugar un poco más con qué empieza, con qué termina. Bueno, re divertido, se los prometo. Por ahora no, así que tranquilos. Bueno, entonces, fíjense que ahora vamos a usar la función b con 2 asteriscos, y lo que vamos a obtener es este delta x con 2 asteriscos. ¿Qué representa este valor? Supónganse que ustedes hacen esta suma, les da un valor, ¿no? ¿Qué representa? ¿Cómo dirían en palabras? Que, supongan, hacen esa suma y les da 2300. ¿Qué significa ese 2300? El desplazamiento. Ajá, ¿de quién? Del camión desde el lugar inicial hasta el lugar final. Bien, ¿cómo lo escribirían? O sea, están ahí rindiendo su último super examen, bien, y les dice, bueno, ¿qué representa delta? Única pregunta del examen, ¿qué representa ese delta x doble asterisco? ¿Cómo lo escribirían? Una aproximación al desplazamiento real del objeto en ese tiempo. Perfecto. O sea, la palabra que en esa respuesta no puede faltar es aproximación. Bien, no es el desplazamiento final de su camión. Es una aproximación. Es mejor que la anterior, probablemente. Bien, esté más cerca a la real. Pero no es la real. Ustedes no pueden asegurar que es la real. Bien, entonces ahí lo que tienen que escribir necesariamente es la palabra aproximación, aproximado, aproximadamente, lo que quieran. Pero esa es la idea. Bien. Entonces, acá fíjense que lo que está escrito no lo voy a volver a hacer. Resuelve esta sumatoria. Bien, entonces, ¿qué hace? Para cada uno de los 4 escalones, multiplica la velocidad constante dada por la función escalera por el delta t. Bien, entonces fíjense, para el primer escalón hace 40, que sería la velocidad constante, por 20, que sería el delta t del primer escalón, ¿no? Si no van entendiendo alguno, frenenme, ¿eh? Para el segundo escalón hace 30, que es la velocidad constante que da la función escalera, por 20, que es lo que dura ese subintervalo. 15 por 30, que es lo que dura ese subintervalo. Bien, 15 sería la imagen. Y 5 por 50. Bien, fíjense que son 4 términos de este estilo. 4 términos de velocidad por delta t, lo suma, y cuando hace toda esa cuentita les da 2100. Bien, ya bajamos a 2100, antes era 2200. Entonces, decimos que el delta x asterisco asterisco es 2100, y por lo tanto el cambio, bien, el desplazamiento de ese camión al frenar, bien, el real, no el aproximado, es aproximadamente, ahí tiene que aparecer la palabra sí o sí, de 2100 metros. ¿De acuerdo? Más o menos. Profe, en el chat Sí. preguntaron si estas diapositivas están en algún lado. Sí, las subiré. Las subiré. Ahora les cuento un poco de cómo abordar esta temática. Pero sí, las voy a subir pronto. No las subí ayer para que me presten atención, básicamente. Pero las van a tener. Bien, entonces, esta fue como nuestra segunda estrategia. ¿Qué cambió comparado con la primera estrategia? La primera fue la que hicimos H. Que hay más intervalos. Bien, aumentar la cantidad de intervalos para mejorar la aproximación. Bien, entonces, ¿cuál fue el pro? Nos permitió aproximar el cálculo de este delta x, bien, y mejorar esta aproximación. O sea, no solo la mejoró, sino que nos dio una posibilidad de seguir mejorándola si queremos, ¿no? Porque en vez de 4 usamos 10, va a mejorar más. Y si en vez de 10 usamos 50, va a mejorar más, ¿bien? Pero la contra es que todavía no podemos calcular exactamente ese delta x, ¿bien? Seguimos en el terreno de las aproximaciones. Bien, entonces, antes de dar el salto al vacío, que sería tratar de llevar esto a algo exacto y ya no aproximado, vamos a
poner en palabras correctas, que esto yo sé que cuesta mucho a veces, poner en palabras correctas este proceso que acabamos de hacer. Bien. Entonces, fíjense que yo acá lo que escribí más o menos con palabras así media coloquiales fue el proceso que hicimos, ya sea con H asterisco o H asterisco asterisco, para hacer la aproximación. Por eso es el proceso de aproximación. ¿Bien? Entonces, en primer lugar, lo que hicimos fue definir con qué función e intervalo vamos a trabajar. ¿De acuerdo? Dijimos, bueno, a ver, yo lo que estoy queriendo aproximar es H. ¿Bien? Y H es una función que tiene dominio, al menos por lo que veo, entre 0 y 120, y es en ese intervalo de tiempo en el que yo quiero aproximar el cambio que genera en la posición del camión. ¿De acuerdo? Entonces eso lo tenemos que tener en claro al principio. ¿Qué función queremos aproximar? O con cuál función queremos trabajar, mejor dicho, y en qué intervalo. La segunda cosa que hicimos fue ese intervalo, en nuestro caso fueron estos 120 segundos, dividirlo, ¿bien? En, no sé, n subintervalos. ¿Bien? N quiere decir un número que yo elija. ¿Bien? Al principio lo dividimos en 2 y ahora en este que está dibujado lo dividimos en 4. Entonces lo que hicimos fue, a esos 120 segundos, en este ejemplo, lo dividimos en 4 pequeñas partecitas. ¿Bien? De 0 a 120, de 0 a 20, de 20 a 40, de 40 a 70, de 70 a 120. Luego, para cada subintervalo, ¿bien? Para cada uno de esos 4, en este caso subintervalos, lo que decidimos fue un valor constante de imagen, ¿bien? Que, entre comillas, ajuste bien a la gráfica de la función. Entonces dijimos, bueno, entre 0 y 20, de todas las imágenes que podríamos elegir para aproximar a esta función, ¿cuál me parece más o menos correcta? Bueno, 40. ¿Bien? 4. Multiplicamos la medida del subintervalo, entre comillas, ¿bien? Medida, estamos hablando, sigo diciendo que estoy hablando coloquialmente, ¿bien? Entonces, multiplico la longitud del subintervalo, la medida, por ejemplo, 20, 20, 30, 50, cuánto mide ese subintervalo en el que particioné el tiempo, por la imagen constante que asignamos. Bien, entonces en este caso sería 20 por 40, 20 por 30, 30 por 15, y así lo que fuimos haciendo antes. Resolvemos todos esos productos, esos 4 productos, y los sumamos a todos. Bien. Punto. Ese resultado final era nuestra aproximación. Es escribir en palabras coloquiales lo que hicimos. ¿De acuerdo? Ese es lo que están viendo ahí. Ahora, lo que vamos a hacer, bien, lo que les voy a proponer, es cómo escribir este proceso, pero en lenguaje matemático preciso. Es decir, cómo ir transformando estas expresiones, esas oraciones que están ahí en un lenguaje un poco informal, a un lenguaje matemático correcto. Entonces, para eso van a ir apareciendo diferentes conceptos nuevos. Entonces, vamos con el primero. Definir con qué función e intervalos vamos a trabajar. ¿Bien? Entonces, por lo general nosotros, ustedes más que nada en Matemática 1, expresaban cosas de este estilo, ¿no? Por ejemplo, la función f con dominio AB y con dominio real, ¿no? Que era, ¿se acuerdan? La forma en aplicación de las funciones. Esa es una forma, o lo podríamos decir directamente en palabras, ¿no? Usaremos la función f con dominio tal. Bien. Entonces, vamos con la primera definición que nos va a servir un montón. Se llama partición de un intervalo. Ese es su nombre, ¿de acuerdo? Entonces, yo tengo un intervalo real, un intervalo de los números reales, AB, y lo que voy a proceder es a particionarlo, es decir, a dividirlo en subintervalos. Fíjense qué es lo que hicimos acá. O sea, yo parto de mi intervalo 0, 120 en el tiempo, y lo voy a querer dividir en 4 partes. Bien, esa división en 4 partes se llama partición. Entonces, acá tienen, esto es prácticamente literal lo que les dice el libro, vamos a traducirlo. Bien, entonces, si yo quiero particionar mi intervalo 0, 120, lo que tengo que hacer es, de todos los infinitos puntos que tiene, ¿sí?, tomar
n más 1 puntos. Bien, n más 1 valores de ese intervalo. ¿Quién era n? ¿Se acuerdan? ¿Qué significaba n en este contexto? La cantidad de subintervalos. Intervalo. Exacto. Entonces, acá, si tenemos 4 subintervalos, ¿cuántos puntos deberíamos tomar para P? 4. 5. 5. Bien, la cantidad de subintervalos más 1. Siempre, ¿de acuerdo? Entonces, yo lo que voy a tener que hacer es a mi subintervalo 0,120, de ese intervalo, perdón, no subintervalo, de ese intervalo, yo lo que voy a tener que hacer es tomar 5 puntos. Bien, que son estos que están acá, solamente que acá están en forma genérica. En nuestro caso sería el punto 0, el punto 1, el punto 2, así hasta el punto 5, que sería la cantidad total de subintervalos que quiero más 1. ¿Y qué es esto? ¿Qué quiere decir toda esta cosa horrible? Que el x0, o sea, el primero que tome, el más chiquito en valor, va a ser A. ¿Quién es A? El extremo inferior del intervalo. Bien. Entonces, voy a ir haciéndolo aquí. Para mí, mi intervalo de trabajo en mi ejemplo es el 0,120. Bien, ese es el intervalo que yo quiero particionar. Voy a proponer una partición. Dijimos que, como yo quiero 4 subintervalos, bien, que serían estos 4 escalones de la escalera, necesito 5 números. Bien. Como son 5 números, o sea, como no es infinitos números, sino que es un conjunto discreto, ¿se acuerdan que usábamos llaves? Sí. ¿Por qué son 5? ¿Cómo? No entendí por qué son 5. Son 5, a ver, ahora cuando lo terminemos va a cobrar sentido. Hasta ahora lo único que les expliqué es que son 5 porque la definición dice que son n más 1. ¿Bien? Es decir, la definición lo que te pide es que vos definas cuántos subintervalos querés, le sumes 1 a ese número y esa va a ser la cantidad de puntos que tenés que elegir. ¿Bien? Ahora cuando terminemos de ver cuáles son los puntos, va a tener más sentido para vos por qué necesitas 5. ¿Bien? Así que espérame 3 minutos. Pero bueno, ¿entendieron entendieron de dónde sale el 5, ¿no? Es la cantidad de subintervalos que yo quiero, la cantidad de escalones, más 1. Entonces, mi conjunto lo voy a expresar usando llaves. ¿Por qué? Porque es un conjunto discreto. Yo quiero un conjunto con 5 elementos. ¿Se acuerdan que cuando hacíamos ese tipo de conjuntos usábamos llaves? Entonces, lo que les dice esta parte es la siguiente. El primero, el más chiquito, x0, o sea, este que está acá, tiene que ser A. ¿Quién es A? El comienzo, el extremo del intervalo. Es decir, en este caso, 0. Bien. Mientras que el último, el xn, que en nuestro caso sería el x5, bien, este sería xn más 1, de hecho. El xn más 1, bien, tiene que ser b. Es decir, este último, de los 5 que tengo que tomar, tiene que ser el extremo superior del intervalo de partición. Bien, entonces, en mi intervalo 0,120, yo estaría marcando este, que sería el inicial, y este, que sería el final. Bien, el valor 0 y el valor 120. ¿Y cuáles son estos valores que faltan? Tienen que ser en orden creciente los valores del eje de las abscisas, que son el final de un subintervalo y o, como quieran pensarlo, el inicio del siguiente. Bien, por ejemplo, acá el siguiente valor que aparece que yo tendría que tomar sería 20. ¿Por qué? Porque en 20 es donde termina un escalón, un subintervalo, y comienza el otro. Bien, entonces el valor de mi partición que yo tengo que expresar es 20. ¿Cuál sería el siguiente? 40. 40. ¿Y el anteúltimo? 70. 70. Entonces, fíjense, cuando a ustedes le dan esta información, ustedes, supónganse que no veían este gráfico, les dicen, bueno, tenés que hacer esta partición, ¿cómo lo interpretan? Ah, bueno, empiezo en 0 y hago un escalón hasta 20. Taca. ¿De
acuerdo? Después, desde 20 hago otro hasta 40. Desde 40 hasta 70 y desde 70 hasta 120. Entonces, necesitamos que sean 5 porque en realidad los subintervalos no vienen dados por los números, vienen dados por todos los números reales que están entre uno y otro. Bien, acá aparecen los 4 subintervalos. Necesitamos 5 porque eso nos delimita 4 subintervalos. ¿De acuerdo? ¿Me siguieron un poco? Sí, profe. No, no es tan complejo, pero bueno, es la primera vez que ven una partición, básicamente. Entonces, cuando a ustedes les dan la partición, fíjense que ya ven directamente en esta partición el intervalo AB. Bien, si ustedes les dan esta partición, ¿dónde verían cuál es el intervalo AB? O sea, no los subintervalos, sino el intervalo original. Tomo el primero y tomo el último, 0, Claro. 120. Va desde el primero hasta el último, 0, 120, punto. Y ven los n subintervalos. ¿Sí? O sea, esto que dibujé recién. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, voy a mover todo. Ahí lo tengo escrito. En nuestro ejemplo, bien, definimos que vamos a trabajar con la función h, que va de 0 a 120 como dominio a resto dominio real, y esta es la partición. ¿Bien? ¿De acuerdo? Ok. Entonces, ahora, fíjense que los primeros dos pasos, bien, vuelvo para atrás, los primeros dos pasos que nosotros habíamos escrito como definir con qué función e intervalo trabajaremos y dividir el intervalo en n subintervalos, ahora lo podemos escribir de manera precisa, así. Definir con qué función f e intervalo AB vamos a trabajar. Bien, ese sería el primer paso. En nuestro caso, función h en el intervalo 0, 120. Y el segundo sería definir una partición P con n más 1 elementos. Bien, entonces tienen que expresar un conjunto con n más 1 elementos, en nuestro caso 5, indicando los valores de la variable independiente donde voy a subdividir a mi intervalo. Bien. Esa es la primera definición que va a aparecer el día de la fecha. Segunda definición importante. Otro conjunto, bien, la partición era un conjunto. Ahora aparece otro conjunto que se llama Q. Bien, la partición se llama P en general. Y que le vamos a llamar selección de puntos compatibles. Bien, ese es su nombre. Como el otro se llama partición del intervalo, este se va a llamar selección de puntos compatibles. Y tiene n puntos, no n más 1. ¿De acuerdo? O sea, antes teníamos n más 1 para hacer la partición, ahora necesitamos n. O sea, en nuestro caso, 4. Entonces, son otra vez n puntos del 0, 120. Bueno, o del AB. Bien, se piensa más o menos igual que el anterior. Es decir, tengo que elegir ahora 4 valores, bien, del intervalo en el que estoy trabajando. Y se expresa de la misma manera que el otro, solamente que ahora cada uno de ellos tiene que ser mayor o igual al xy menos 1 y menor o igual al xy. ¿Qué corno significa eso? Bien. Lo que yo tengo que hacer ahora es lo siguiente. Yo tengo mi partición. Bien, voy a volver a escribir mi partición. 0, 20, 40, 70, 120. Bien, esa era mi partición. Ahora, en mi conjunto Q, yo lo que voy a decidir es un valor de mi variable independiente en cada uno de estos subintervalos que me va a fijar, ¿bien?, el valor de imagen constante. Por ejemplo, en este caso, en el 0, 20, yo tendría que elegir un número entre 0 y 20, bien, es decir, perteneciente a este intervalo, un número interno cualquiera de esos, cuya imagen, cuando yo aplico la función h, es decir, cuando aplico la función violeta, es la que yo voy a utilizar como constante. Bien. Entonces, por ejemplo, digo, a ver, yo voy a utilizar el 12. Bien, fíjense, entre 0 y 20, de todos los infinitos números reales que hay ahí, yo elijo ese, el 12.
¿Por qué? Porque si yo a 12 le aplico la función h, la violeta, fíjense que subo taca, 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 hasta que llega a la función violeta y la imagen que le corresponde es 40. Entonces digo, bueno, elijo 12 de modo que la velocidad constante que yo voy a suponer para todo ese subintervalo va a ser la imagen de 12, 40. ¿De acuerdo? Entonces, acá el primer elemento sería 12. A ver, díganme ustedes, ¿qué número, bien, qué punto Profe. posible? Sí. ¿Ahí te guías con la gráfica o con los tramos? Con ambos. Bien, esto lo que tiene de molesta la selección de puntos compatibles es eso. O sea, vos tenés que elegir un valor de tu variable independiente cuya imagen en la función violeta sea el valor constante que vos estás buscando. ¿De acuerdo? Entonces necesitas ver la función y necesitas ver los tramos. Bien, Ahora, el valor que va acá en el conjunto selección de puntos compatibles es un valor de abscisa, es un valor del eje horizontal, si quieren llamarlo, en este caso el eje T. Bien, o sea, no es 40, es 12. ¿Ok? Ahora, a ver, ¿cuál sería el punto compatible o el punto muestra en el siguiente subintervalo, entre 20 y 40? ¿Cuál elegiría? O sea, están acá, entre 20 y 40. ¿Qué número de entre 20 y 40 elegirían para que me genere este subintervalo? 27 o 28. 25. Bien, por acá, ¿no? O sea, por ahí, si quieren 27, no sé, 25, 26, el que quieran. Entonces, ese 27, fíjense que cuando yo le aplico la función h, me da como resultado, me da como imagen 30. Entonces, voy a suponer que para todo el subintervalo 20-40 voy a trabajar siempre con 30. Profe, Sí, ahí se podría elegir también el valor 30 o no. claro. A ver, acá si vos elegís el valor 30, este subintervalo marrón lo tendrías que bajar un poquito, ¿no? Que se acomode a la imagen de 30, que está como un poquito más abajo que esta. Bien, por eso tus compañeros eligieron 27, porque es como el que más se acerca a la imagen constante, digamos. Ah, es de la gráfica violeta. Claro, o sea, Claro. en realidad acá tenés que usar ambas. A ver, voy a borrar, así se ve. O sea, la idea es la siguiente, que vos elijas el valor en tu eje horizontal, bien, que si vos le aplicás la función violeta, o sea, la original, la h, te genere como resultado, como imagen, el número que vos querés, bien, como constante. ¿De acuerdo? Entonces, si vos elegís 30, subís, la violeta llega ahí, entonces vos tendrías que usar este valor de imagen. No sé, 28, 27, ponele. ¿Bien? Y entonces tu subintervalo terminaría siendo acá. ¿De acuerdo? Se puede hacer, perfecto, ¿eh? Se puede hacer sin ningún problema. No es lo que está hecho, no es lo que está dibujado, pero se puede hacer. O sea, ustedes podrían haber elegido 30 de antemano y haber utilizado la imagen correspondiente. ¿Bien? Pero lo que está dibujado, o sea, lo que ya está hecho de antemano, no es eso. Fíjate que el valor que se utilizó, bueno, el valor que se utilizó en el eje T para que cuando vos llegues a la gráfica violeta te genere 30 como resultado, está un poquito más a la izquierda. Debería ser, no sé, 27. ¿Se entendió? ¿Me Sí, expliqué? profe, gracias. Entonces el segundo sería 27. El tercero, 53. bueno, 53. ¿Y el cuarto? 82. 82, más o menos, ¿no?
Entonces, lo que les está queriendo, fíjense que tenemos 4, ¿bien? 1 para cada subintervalo, no 5, como en la partición, ¿bien? Y lo que les está queriendo decir esto es que cada uno de estos C, estos se llaman Cs, ¿no? O sea, C1, C2, C3 y C4, cada uno de estos C tiene que ser mayor al X anterior y menor al siguiente. Esto es lo que quiere decirles esto. Es decir, que el C1 tiene que ser mayor al X0 y menor al X1. Dicho de otra manera, mayor igual o menor igual, ¿no? Tiene que estar entre 0 y 20. Lógico. Bien, obviamente el valor que yo elija en el primer subintervalo tiene que estar entre 0 y 20, si no me estoy yendo fuera de ese subintervalo. Bien, pero esa es la forma correcta y simbólica, molesta que tenemos de decirlo, es esta. Bien, que cada uno de los C está entre dos valores de X. Bien, es mayor o igual a 1 y menor o igual a otro. ¿De acuerdo? ¿Me siguieron? ¿Un poco? Yo sé que es molesto, pero Sí. es la idea. Entonces, fíjense que cuando yo tengo que definir dos conjuntos de números. Un conjunto P, que tiene n más 1 elementos, que me va a subdividir mi intervalo en n subintervalos. ¿Bien? Y después de eso, defino otro conjunto con n puntos, no con n más 1, ¿sí? Con n números, también que van en orden creciente, fíjense, ¿no? 12, 27, 53, 82, que lo que me está indicando es el valor de abscisa, o de la variable independiente, en este caso tiempo, cuya imagen por la función h, ¿bien?, es la que yo quiero para aproximar ese subintervalo. Entonces, fíjense, acá teníamos h y p. Acá tenemos un error común. Bien, que se los escribí simplemente para que les quede ahí escrito. Muchas veces, cuando van a elegir Q, lo que ustedes dicen es, bueno, pero si tengo que elegir 4 números, en vez de elegir, no sé, 12, 27, los que elegimos antes, nos escriben las ordenadas directamente, las imágenes. Entonces me dicen 40, 30, 15 y 5. Bien. Y eso no tiene sentido, en realidad, porque por lo general, o sea, en sí, esta notación de conjunto los números tienen que estar ordenados en forma creciente. Es decir, esto está mal escrito matemáticamente. No puede empezar con 40, 30, 15, 5. Bien, tendría que empezar desde el número más chico al número más grande. Y si lo damos vuelta para que quede de más chico a más grande, 5, 15, 30, 40, ¿cuál le corresponde a cada subintervalo? Bien, el 5 le corresponde al primero, le corresponde al último, quizás le corresponde al tercero. Bien, por eso no se puede hacer un conjunto Q usando las imágenes, porque las imágenes pueden estar ordenadas de cualquier manera. En cambio, los puntos de las abscisas, taca, 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 siempre van a ir en orden creciente a medida que yo voy avanzando hacia la derecha en los subintervalos. ¿De acuerdo? Entonces, eso está incorrecto. Esa es la correcta. Bien, fíjense, esa es la que yo en su momento vi con mis ojos de lo que estábamos haciendo ahí. 12, 28, 54, 83. Entonces, habiendo definido esto, nuestro tercer paso, que nosotros lo que decíamos era, para cada subintervalo, decidir un valor constante de imagen que ajuste bien a la gráfica de la función, eso lo decíamos en un lenguaje más coloquial, ahora lo podemos decir así. Definir un conjunto Q que sea compatible con P, ¿bien?, y que tenga n elementos. ¿Qué significa que sea compatible con P? Supónganse que yo les doy, o sea, a ustedes les dan como dato estos dos datos, ¿bien? No les da la gráfica, solamente les dan estos dos datos. ¿Bien? Ahora, ¿cómo ustedes chequearían que son compatibles? Lo que tendrían que hacer es buscar todos los subintervalos que genera P, que sería de 0 a 20, de 20 a 40, de 40 a 70 y de 70 a 120, y chequear que cada uno de estos puntos muestra pertenezcan a cada uno de estos subintervalos. O sea, que 12 pertenezca al 0,20, joya. Que 28 pertenezca al 20,40, joya. Que 54 pertenezca al 40,70,
joya, y que 83 al 70, 120. Punto. Como se cumplen las 4 cosas, el conjunto es compatible. Un conjunto incompatible sería, por ejemplo, ese Q2 que escribí ahí es incompatible. ¿Por qué? Por el 73. Bien. ¿Por alguno más? Por el 25. No, pobre 25. El Mirá, 0, el 0. Vamos uno por uno. O sea, el primer subintervalo es 0, 120. Y yo elegí 0. ¿Puedo? Sí. Sí. Bien. Puedo tomar también los extremos de los subintervalos. En este caso sería, por ejemplo, en este caso, sería que yo tome la imagen para aproximar, tomar la imagen de 0, que sería 50. O sea, estaría haciendo esto. ¿Bien? ¿Puedo? Sí. O sea, este está bien. El siguiente subintervalo es el 20-40. Yo elegí 25. ¿Está bien? Sí. sí, Sí. El tercero es 40-70 y yo elegí 73. No, porque se sale del está intervalo. mal. Bien. O sea, este tendría que estar por fuera de este subintervalo. Entonces, este está mal y este ya conjunto ya con eso no es compatible. Y el último es el 120. Tiene que estar entre 70 y 120 y toma el 120. ¿Puede ser? Sí. Sí. Porque también puede ser el extremo superior de cada uno de los subintervalos. ¿Por ¿De qué está acuerdo? mal el 73? ¿Cómo? Perdón. ¿Por qué está mal el 73? Porque por mi partición, mi tercer subintervalo es aquel que va desde 40 hasta 70. Bien, cerrado en ambos extremos. Entonces, yo tengo que tomar un valor necesariamente entre 40 y 70. Bien, fíjate acá. Tiene que estar entre este valor y este valor. Si yo tomo para este subintervalo, si yo tomo el 73, ya estoy fuera de este. Bien, sería un valor que podría corresponder al cuarto subintervalo, pero al tercero, El cuarto estaría bien. claro. Bien, pero fíjate que está en el tercer orden. O sea, el orden de estos numeritos importa. Ese. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, hasta ahí estamos. ¿Qué tenemos que fijar para hacer este proceso? Ahí tienen las flechitas indicando todo. Bien. Tienen que definir la función, tienen que hacer la partición para dividir ese intervalo y tienen que hacer la selección de los puntos muestra Q. ¿Bien? Compatible con la anterior, la partición tiene n más 1 elementos, la selección de puntos muestra o puntos compatibles tiene n elementos. Vamos con la cuarta parte. Lo que teníamos que hacer ahora es multiplicar la medida de cada uno de estos subintervalos por la imagen que le asignamos. Bien, ¿se acuerdan que lo que hacíamos era 20 por 40, 20 por 30 y así? Entonces, a eso le vamos a poner un nombre, que tranquilos que este es más fácil que los dos anteriores, se llaman aproximación parcial. O sea, cada una de esas multiplicaciones que hice, de las 4 que hice acá en este caso, se llaman aproximación parcial. ¿Cómo se calcula? Bueno, lo primero que tendría que hacer sería ver la longitud del subintervalo, bien, que sería este delta x, bien, que en este caso sería un delta t, ¿no? Para el ejemplo que estamos trabajando. Por el valor de imagen constante que elegimos. Bien, que sería 40, 30. Ahí. ¿Cómo escribimos eso? O sea, ¿cómo escribimos simbólicamente el valor de imagen que elegimos? Y va a ser la imagen de la función h aplicada en el punto muestra que elegimos recién. Bien, por ejemplo, nosotros acá habíamos elegido 12, ¿se acuerdan? Entonces, yo lo que tendría que multiplicar sería la longitud de este subintervalo, que sería 20 segundos, por 40. ¿Cómo expreso 40? Bueno, es la imagen de 12 si le aplico h, la violeta, ¿no? O sea, la violeta, si yo se la aplico al valor 12, me va a dar como resultado 40. Entonces,
Entonces yo voy a tomar ese 40 como si corresponde para todo el subintervalo. Entonces, la forma de escribir eso sería, aplico h en el punto muestra. ¿Se acuerdan que les decíamos c a los puntos muestra? Bien. Entonces, yo acá lo que tendría que hacer sería delta T1, que vale 20, por la función h aplicada en el primer punto muestra. Más, para el segundo subintervalo, delta T2, que iría de 20 a 40, por la función h aplicada en el segundo punto muestra. Más, y así sucesivamente. Fíjense, el delta T1 sería, vale, dijimos, 20 segundos. Y h en C1 sería h en 12, porque nuestro C1 era 12. ¿Cuánto vale h en 12? Es decir, si yo agarro 12 y le aplico la función h es la violeta, ¿eh? Cuando le aplico la función h, obtengo como imagen 40. ¿De acuerdo? Que esto fue lo que habíamos hecho nosotros en su momento. Pero fíjense que en todos los casos, en cada una de estas sumas que fuimos haciendo, lo que multiplicamos es la longitud de ese subintervalo, ese delta t, en este caso, o delta x en una función genérica, por la imagen de la función original en el punto muestra que elegimos para ese subintervalo. Eso es lo que está escrito acá. Yo lo que tengo que ir haciendo es el producto de la longitud de cada uno de esos subintervalos por la imagen de la función original en ese punto muestra que le corresponde. Cada uno de esos resultados se llama aproximación parcial. Entonces, por ejemplo, la primera aproximación parcial, o sea, la correspondiente al primer escalón, en este caso va a ser de 800 metros. ¿Bien? Que sale de hacer 20 segundos por 40 metros sobre segundos. ¿Y qué nombre le vamos a poner? ¿Cómo lo vamos a nombrar simbólicamente? Como S mayúscula. Entonces esta va a ser la aproximación parcial del primer subintervalo. ¿De acuerdo? A ver, voy a borrar esto, así no se confunde. Ahora, si yo les pido que hagamos en conjunto S3, bien, para este ejemplo, ¿cómo definirían simbólicamente a S3? Bien, antes de reemplazar por numeritos, ¿cómo lo escribirían simbólicamente? ¿Cómo calculo S3? Delta T sub 3 Bien, por la función aplicada en C sub 3. perfecto. Bueno, la función es h, no es f. H aplicada en C sub 3. Bien, esa sería la definición de la suma parcial 3. Bien, o la aproximación parcial 3. ¿Qué sería? La longitud del subintervalo 3, que ¿cuánto es? ¿Cuánto vale delta T3? 30. 30 segundos por H aplicada en C3. ¿Cuánto era? ¿Cuánto valía C3? ¿Quién era C3? 15. No. 53. Eso. H en C3 vale 15. O sea, la imagen vale 15. Pero C3, ¿se acuerdan que era el valor de mi conjunto Q? Bien, o sea, era un valor de la variable independiente. Entonces era 53, creo. ¿No? Sí, no, mal no recuerdo. Sería este valor de acá. Y ahora sí. 30 segundos. ¿Cuánto vale H en 53? Voy a 53, aplico la función y me da 15. Entonces, esto vale 450 metros.
¿De acuerdo? Más o menos. Entonces, esas aproximaciones o sumas parciales, en realidad es una aproximación parcial, ese es el nombre correcto, lo que permite es aproximar el cambio de la función, bien, en este caso, no sé cuánto se desplazó el camión, pero intervalo por intervalo. Por ejemplo, ahí está S3, lo que me está queriendo informar es que aproximadamente entre los 40 y los 70 segundos, el camión se movió 450 metros. Bien, es decir, es una información específica de cada uno de los intervalos de los subintervalos en que dividimos al intervalo mayor. Entonces, ante todo eso que está escritísimo, allá, bueno, no me quiere. Déjame borrar. Ahí está. Entonces, ya tenemos la partición, el conjunto de puntos muestra, y entonces ahora lo que vamos calculando son cada una de estas aproximaciones parciales. Acá tienen escrita la primera, que es la que yo he escrito ahí, delta t por, acá tampoco, ahí dice f y debería ser h. Bien, y aquí también, h. Profe, una consulta. ¿Sería que las aproximaciones parciales nos permiten conocer el movimiento del camión, en este ejemplo, en ese subintervalo, ¿no? En ese subintervalo. Bien. Solamente en ese subintervalo. Bien, es decir, si vos calculaste S1 y te dio 800, vos sabés que en los primeros 20 segundos, que es lo que corresponde al primer subintervalo, se movió 800 metros, aproximadamente. Lo que pasó después no tenés idea, ¿no? Es una aproximación solamente ahí. Bien, y ahí tienen, o sea, están resueltas ya, serían las 4 S's, ¿no? Serían los 4 productos para los 4 escalones. El primero dio 800, el segundo dio 600, el tercero, que fue el que hicimos recién, dio 450 y el cuarto da 250. ¿Y tendríamos que sumar todo eso para saber completo el de la función, el recorrido? Excelente. Por supuesto. Bien. Y de hecho, acá lo que hice fue, fíjense, el cuarto, que era multiplicar la medida del subintervalo por la imagen que le asignamos, ahora lo podemos reescribir como hallar las n aproximaciones parciales, que fue lo que hicimos acá, las 4 en este caso, aproximaciones parciales, y lo que nos queda es lo que bien decís, sumar todos esos productos, sumar todas esas aproximaciones parciales. Bien. A eso, es la última definición que aparece hoy, se los prometo, bueno, al menos en esta parte, a esa suma de todas las parciales se le llama S, así como sin 1, 2, 3, 4, es la señora S, y se llama suma de Riemann, ¿bien? Por un matemático del Renacimiento, que fue el que propuso como el primer abordaje de resolución de este tipo de problemas usando aproximaciones, ¿bien? Don Riemann. Entonces, la suma de Riemann o S es simplemente la suma de todas las S que obtuvimos antes. ¿De acuerdo? Y fíjense la forma en que está escrito. Se lo voy a escribir como antes, así lo ven. Esto es lo que van a encontrar en todos los libros. Por eso se los escribo así. No es por cruel ni por complejo. La suma de Riemann se define como la sumatoria de las anteriores, las aproximaciones parciales. ¿Qué les está queriendo decir esto? Que tienen que sumar todas las aproximaciones parciales que obtuvieron antes, desde la primera hasta la enésima, es decir, hasta la cantidad total de subintervalos. En este caso, ¿cuánto valdría ese n? Ahí arriba. 4. 4. ¿Bien? Entonces, en nuestro caso sería la sumatoria entre 1 y 4 de las SI, de las aproximaciones parciales. Entonces, básicamente lo que tengo que hacer es agarrar las 4 que calculé y sumarlas. Punto. Eso es todo. Y fíjense que si reemplazamos esto por su definición, bien, la definición de las SI, también lo que les va a aparecer muchas veces es esto. Esa era la definición que vimos recién de cada una de las SI, ¿no? Era la longitud del subintervalo por la imagen del punto muestra. ¿Bien? Entonces, esto es lo que se llama suma de Riemann. Bien, es el resultado final, es el numerito total que obtenemos al sumar todas las aproximaciones parciales, y es el que nos permite aproximar el cambio en todo el intervalo. ¿De acuerdo? Y por lo general, fíjense que, o sea, este resultado, ¿de qué depende este resultado?
O sea, no siempre me va a dar el mismo número. Nosotros, de hecho, hasta ahora hicimos 2 sumas de Riemann. ¿Se acuerdan? La de h asterisco y la de h asterisco asterisco. ¿De qué va a depender ese número que obtengamos? Va a cambiar. Ya sabemos que puede cambiar. Pero de todos estos factores que tenemos acá, que fuimos definiendo y trabajando, ¿de quién va a depender? De delta X. Bien, o sea, de cada uno De la de los cantidad de subintervalos o intervalos. del intervalo general. No, de cada uno de los subintervalos. Bien, y del intervalo general también. Bien, o sea, si yo agarro una función y hago esto entre 0 y 70 o entre 0 y 120, me va a dar diferentes resultados. Ya. Y además, si hago la partición distinta, bien, o sea, si en vez de particionarlo como lo hice acá, en vez de hacer 4 escalones hago 2, también me va a dar un resultado distinto. ¿De acuerdo? Y también de quién va a depender. De la función. Bien, de la función. Y también de quién. Me falta una sola cosa y ya está. De la cantidad de subintervalos. Sí, o sea, de la partición seguro, ¿bien? O sea, de la cantidad, y no solo de la cantidad, también de cómo los defino. Supónganse que acá en vez de dividir en estos 4, divido en 4 pero distintos. O sea, entre 0 y 30, entre 30 y 60, entre 60 y 70 y entre 70 y 120. Me va a dar un número distinto, seguro. De los puntos muestra. Y de los puntos muestra. Si yo acá en vez de haber elegido 12, elegía, no sé, 0, este valor constante no me quedaría acá, me quedaría acá. Y ya el resultado me va a cambiar. Bien, por eso muchas veces las sumas de Riemann se escriben así. Como está acá abajo. Porque depende de la función, obvio, depende de la partición que haga, de cuántos subintervalos divida, de dónde los divida para seleccionarlos y definirlos, y también lo que depende es de los puntos muestra que tome dentro de cada subintervalo. Bien, todas esas son factores que van a afectarme al resultado final, porque es una aproximación, en definitiva. Bien. Bien, entonces, ahí lo que tienen es los 4 S que habíamos obtenido antes, S1, S2, S3, S4, mientras que la suma de Riemann es la suma de esos 4, que es 2100. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el valor que yo puedo interpretar como que aproximadamente se movió esa cantidad de metros al frenar nuestro camión. Entonces, vuelvo para atrás. Esta quinta parte, que es sumar todos los productos obtenidos, ahora lo puedo escribir así. Calcular la suma de Riemann correspondiente. Bien. Y ahí tienen el proceso de aproximación, pero en versión precisa. O sea, esta es la forma en que matemáticamente es preciso decir o contar qué es lo que hicimos. Primero, definir con qué función e intervalo vamos a trabajar, definir una partición con n más 1 elementos, donde n es la cantidad de subintervalos que queremos, definir un conjunto Q que sea compatible con P y que tenga n elementos, hallar n aproximaciones parciales, uno para cada subintervalo, y calcular la suma de Riemann correspondiente sumando todas estas. ¿Bien? Ese numerito que obtenemos, esta suma de Riemann final, lo que va a hacer es aproximar el cambio, ¿bien?, que sufre la función en el AB. ¿Bien? Si la función, o sea, que sufre M, si la función con la que estamos trabajando, que en este caso sería H o F, en lo que está acá, es la derivada de M. Bien, ya no vamos a meter más en esto, no se preocupen por esta parte, pero lo que quiere decir esto es, si yo lo que tengo acá es una función que me está representando la razón de cambio de algo, ese numerito me aproxima cómo cambió ese algo, ¿no? Si acá teníamos la velocidad de desplazamiento de un camión, me está calculando cómo cambió la posición de ese camión. Si es la velocidad en la que se llena un tanque, me va a describir el cambio de volumen del tanque, que sería lo que está cambiando. ¿Bien? Ya no vamos a meter, tranquilos con eso, no compliquemos mucho la vida por ahora. Entonces, pongámonos un poco filosóficos ahora. ¿Cómo podemos hacer para calcular exactamente ese cambio? O sea, ya no aproximarlo. ¿Qué estrategias utilizarían ustedes para que este proceso de aproximación que hicimos recién, ahora
nos dé un resultado que sea exacto. Bien, fíjense que acá, por más que hicimos, que definimos, que aumentamos la cantidad de subintervalos de 2 a 4 y todo, seguimos aproximando. ¿Cómo hacemos para dejar de aproximar? Integrando. Dividido en infinitos intervalos. Bien, perfecto. O sea, ahí yo lo que tendría que hacer es aumentar la cantidad de intervalos. Bien, yo sé que si aumento la cantidad de intervalos, mi aproximación va a mejorar. Pero ¿cuántos uso? Y pasa que lo va a tener que reducir a cada punto de la recta, lo que es infinito. Bien. O sea, si yo quiero llegar al valor exacto, tengo que ir al extremo de reducir esa longitud de los intervalos a... A ver, no puedo hacerla 0, porque si es 0, ya no me da nada. Pero tiene que ser infinitesimalmente pequeña. O sea, tiene que ser chiquitita, lo más chiquita que yo pueda. ¿De acuerdo? O sea, no solo chiquitita, lo más chiquita que yo pueda. Si me imagino una cierta longitud de ese subintervalo, bueno, más chiquita que eso. Y si me imagino esa, más chiquita, y así sucesivamente. Un horror, ¿no? O sea, básicamente, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo calculamos eso? Porque tendríamos que, en primer lugar, hacer infinitas aproximaciones parciales, ¿no? Como sacar imagen por el delta X o delta T infinitas veces. Bueno, entonces, más allá de todo, la respuesta a esa pregunta es, ¿cómo hago para calcular exactamente? Y bueno, tengo que aumentar el número de subintervalos, no me queda otra. ¿Cuánto? Muchísimo, lo más que pueda. Bien, a nivel infinitesimalmente pequeños. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo expresamos esa idea? Bien, ¿cómo lo podemos escribir eso que estamos queriendo decir? Entonces, fíjense que esto, por lo general, ustedes se los puse así porque es como lo van a encontrar en los libros. Cuando ya no quieren hacer una aproximación, sino que lo que quieren es básicamente calcular ese valor exacto, lo que aparece es esto, como o sombreado o así como rayado, como queriendo decirles que, bueno, acá hay infinitos y muchísimos subintervalitos, cada uno con su propia imagen, entonces está todo como dividido, como antes que había 4, pero ahora que hay un montón, básicamente. Entonces, lo que tenemos que hacer es aumentar infinitamente el número de subintervalos. Muchas veces, lo que se usa, y en los libros también aparece, es la idea de que n tiene que tender a infinito. ¿No? ¿Se acuerdan que n era el número de subintervalos en que dividíamos el intervalo? Pero esa idea no es del todo precisa, y les comento por qué. Supónganse que yo voy a hacer que n tienda a infinito. Es decir, que la cantidad de subintervalos a los que divido el 0 a 120 tiende a infinito. ¿Cómo hago? Bueno, divido primero en 2. Bien, divido de 0 a 60 y de 60 a 120. A 60 a 120 lo dejo ahí. Hago lo que veníamos haciendo recién. Más o menos fijo un valor constante y lo dejo ahí. Y al otro, al 0,60, lo subdivido infinitas veces. Entonces lo divido a la mitad, después a la mitad, después a la mitad, después a la mitad, después a la mitad y así infinitas veces hasta todas las veces que quieran. O sea, todas las que se puedan imaginar. ¿A qué tiende la cantidad total de subintervalos al que dividía el 0,120? ¿A qué número? Infinito. Infinito, ¿bien? O sea, del 0,60 lo estoy dividiendo tantas veces que acá tengo infinito. Y le sumo 1, que sería este. ¿De acuerdo? Infinito más 1, infinito. Bien, es una tendencia, no es un número. Ahora, si yo hago eso, mi aproximación no va a ser exacta. O sea, voy a seguir aproximando, no voy a llegar al número exacto. Voy a llegar al número exacto entre 0 y 60, pero entre 60 y 120 va a seguir siendo una aproximación, porque acá estoy metiendo el error. ¿No? Entonces, que yo aumente que mi cantidad de subintervalos tiende a infinito no me garantiza que yo deje de aproximar. Bien, escribir esto no implica, bien, que la voy a dejar de aproximar. Y que voy a obtener un número exacto. Bien, o sea, no implica exactitud.
¿Por qué? Porque yo podría dejar una parte aproximada, bien, y otra parte tendiendo con n infinito. Esta parte va a ser exacta, pero como esta parte va a ser aproximada, no voy a encontrar un valor final exacto. Entonces, para indicar correctamente lo que nosotros queremos decir, es decir, que todo el subintervalo, todos los subintervalos, mejor dicho, a los que yo dividí, tienden a ser lo más chiquitos posibles para que esto se cubra todo, necesitamos la definición de norma de una partición. Bien, que se escribe así, como parece, entre comillas, valor absoluto de P, pero se lee norma de una partición. ¿Qué es? Básicamente, la longitud del subintervalo de mayor longitud generado por la partición P. ¿Ven? Medio trabalengua, vuelvo para atrás. Vamos acá, con este ejemplo que veníamos analizando. ¿Cuál de estos cuatro subintervalos al que yo dividí al 0, 120 es el más largo? Tiene mayor longitud. El cuarto. El cuarto. ¿Bien? Porque fíjense que este tiene una longitud de 20, de 30 y este de 50. Este es el más largo. ¿De acuerdo? Entonces, ese 50, la longitud de este subintervalo, es la norma de esta partición. ¿De acuerdo? Punto. Esa es toda la definición, no es nada más complejo que eso. Entonces, la norma es la longitud del subintervalo más largo de todos, que yo decido cuando hago la partición. Ahora, ¿para qué me sirve la norma? Porque como la forma correcta de indicar que yo lo que quiero es llevar mi aproximación a algo exacto, no va a ser que la cantidad de subintervalos tienda a infinito, sino que esa norma tienda a 0. Entonces, si yo estoy diciendo que la norma quiero que tienda a 0, lo que estoy diciendo es que la longitud del mayor subintervalo quiero que sea lo más chiquita posible. ¿Bien? Ahora, todos los demás, ¿cuál va a ser la longitud de todos los demás subintervalos? Por acá estamos hablando del más grande. Si la del más grande tiende a 0, o sea, se hace cada vez más chiquitita esa longitud, ¿qué va a pasar con los demás? También tienden a 0. Van a tender a 0 y más rápido todavía, porque son más chiquitos. ¿De acuerdo? Entonces, si yo planteo que la norma de la partición tiende a 0, garantizo que la longitud de todos los subintervalos, no solo de ese y de todos los demás, también tienden a 0. Entonces ahí, esa es la forma correcta de indicar que lo que quiero es aumentar infinitamente el número de subintervalos y que queden todos lo más chiquitos posibles en longitud. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahora, no. Ay, spoileé, qué mal. Bueno, entonces, hasta ahora lo que habíamos encontrado era la suma de Riemann. ¿Se acuerdan? Era la suma de Riemann, lo escribíamos así, como la longitud de cada uno de los subintervalos por la imagen en el punto muestra. Entonces lo que hacíamos era plantear, no sé, un montón de rectangulitos, bien, o más que de rectangulitos, de una función escalera, y hacíamos la longitud del subintervalo por la imagen que le íbamos asignando. Y eso lo sumábamos n veces. Bien, lo sumábamos las n veces que necesitábamos de acuerdo a nuestra partición. Bien, eso ya lo vimos, y que eso era una buena aproximación del cambio. En este caso, por ejemplo, de cuánto distancia frenó el camión. ¿Cómo escribirían ahora eso para que el resultado ya no sea una aproximación, sino que sea el cambio exacto? Ya los spoileé un poco. Me siento muy mal. Profe, ¿podés volver a repetir la pregunta? ¿Cómo no? Que esto, lo que yo tengo escrito acá, es la definición de suma de Riemann. ¿Se acuerdan? La vimos antes. Que era la definición de cómo llegar a S, que era la aproximación del cambio. Bien, por ejemplo, en el caso que teníamos antes, dividíamos en subintervalos, calculábamos los 3 productos y los sumábamos. Eso es S. Bien, ¿qué es esto? La sumatoria de estos 3 productos delta X por F en el punto muestra. Esta S, dijimos que no nos da un resultado exacto del cambio, nos da un resultado aproximado.
En el caso anterior era aproximadamente 2100 metros. Ahora, nosotros estamos queriendo ir hacia que ese resultado ya no sea aproximado, sino que sea exacto. Entonces, ¿cómo modificarían esta expresión para que el resultado que obtengamos sea exacto? Que n, o sea, la cantidad de intervalos sea infinito. Bien, pero dijimos que si poníamos que n tendía a infinito, no nos garantizaba que los subintervalos se vuelvan súper chiquititos. ¿Se acuerdan? O sea, podía n tender a infinito y nos quedaba uno enorme acá que nos rompía todo porque básicamente seguíamos aproximando. Profe, en el chat pusieron haciendo el límite. Bien, o sea, tenemos que hacer un límite. ¿De acuerdo? O sea, acá necesariamente, yo sé que ustedes lo aman al límite, pero acá nos ayuda. Bien, porque lo que necesitamos es expresar esta idea de tendencia. Necesitamos que algo tienda a algo. Bien, quizás no lo vamos a poder calcular, eso es otra cosa, ¿eh? Ese es otro capítulo, cómo llegar a ese número. Pero necesariamente nosotros necesitamos que estos subintervalitos se achiquen, ¿bien? Que aumenten en número y además que sean cada vez todos más chiquititos, menos largos, con menor longitud. En el chat pusieron que tienda a 0. ¿Quién? Delta X. Lo que pasa es que delta X, o sea, hay muchos delta X, ¿no? O sea, hay tantos delta X como subintervalos. Entonces no puedo poner que delta X en sí no existe, no hay un único delta X. Son muchos delta X. Delta X1, delta X2, delta X3. El mayor intervalo, que era P, pero no me acuerdo cómo se llama. Es la norma de la partición. ¿Se acuerdan que lo que podemos hacer es pedir que la longitud del mayor, que es la norma de la partición, tienda a 0? Si ese tiende a 0, todos los demás tienden a 0. ¿Bien? Ahí tienen, miren qué bonito. Bien, más orgullosa la abuela. Ya cuando los ve estudiando esto es como, listo. Mi nieto, mi nieta, va a ir a la luna directamente. Miren la cantidad de símbolos para indicar esto. Básicamente es la suma de Riemann. Fíjense que esto es ese, ¿no? Es lo mismo de arriba. Es lo mismo que veníamos haciendo antes, ¿no? Dividir, multiplicar, hacer los productos y sumar. Pero ahora lo que le incorporamos es el límite. Entonces, cuando hacemos esta suma de Riemann, pero ahora además pedimos que la longitud del subintervalo más grande tienda a 0, ¿de acuerdo? O sea, que esa longitud del más grande se haga chiquita, por lo tanto todos se van a hacer más chiquitas, van a tender a 0, van a ser infinitesimalmente pequeñas. Entonces el valor de la suma de Riemann ya no va a ser una aproximación. Bien, ya va a ser el valor exacto. ¿Bien? ¿Me siguieron hasta ahí? Eso lo voy a resolver, eso me va a dar un número. Bien, que ya no va a ser una suma de Riemann, no va a ser S, le vamos a llamar L. Bien. Y obviamente que acá aparece un límite. Ustedes recordarán, habrán sufrido eso en Matemática 1, pero había a veces que los límites existían, a veces que no, a veces que quedaban indeterminados y podíamos romper la indeterminación. O sea, el límite trae problemas, como siempre. Pero, digamos, si existe, si este límite lo podemos resolver y existe y nos da un cierto número, no sé, 2050, ese 2050 ahora ya no va a ser una aproximación de cuánto se movió el camión al frenar, sino que va a ser su valor exacto. Bien, va a decir, bueno, yo puedo asegurar que el camión al frenar durante estos 120 segundos se movió exactamente 2050 metros. Diferente que antes, que decíamos aproximadamente 2100, más o menos. Bien, por ahí. Ahora vamos a poder decirlo exacto. ¿Me siguieron? Más o menos, ¿me expliqué? ¿Cuál es la idea? Este es el salto del cálculo. Cuando ustedes vean que están estudiando cálculo, como una rama de la matemática, en algún lugar les va a aparecer el límite. Bien, el límite es el concepto central, el eje central que acerca a todos los conceptos del cálculo. Fíjense que cuando ustedes estudiaban derivada también aparecía un límite,
ahora cuando estudiemos estos conceptos, también van a aparecer límites. Durante casi toda nuestra cursada van a aparecer límites. Yay, ya sé que están re felices. Bien. Entonces, ahora sí, ya no voy a tener que usar el símbolo de aproximación, sino que voy a poder usar el símbolo de igualdad. Ahora lo voy a poder calcular exactamente. Bien. Y acá aparece nuestra gran amiga. Bien, a ese número L que obtuvimos ahí, si existe, bien, el resultado de ese límite, ese numerito, ese 2050, por ejemplo, le vamos a poner un nombre. Así como a la S, que era la aproximación, le llamamos suma de Riemann, al valor exacto, al no aproximado, sino al exacto que obtenemos al aplicar ese límite, le vamos a poner como nombre integral de la función en ese intervalo. Bien, y aparece acá, es como la definición del día. Bien, bueno, aparece bien, es la definición del día. Es básicamente lo mismo, el mismo proceso que veníamos haciendo recién, solamente que ahora, en vez de terminar en una suma de algunos productos que me aproximan, ahora encima aparece el límite que nos dice, bueno, hagamos esto, pero infinitas veces, con subintervalos súper chiquititos. Bueno, si lo hago y obtengo un cierto número, ese número va a ser la integral de la función en ese intervalo y me va a permitir calcular exactamente el cambio. No aproximadamente, exactamente. Y la forma de escribirlo es esta. Bien. Y aparece este símbolo que lo habrán visto en algún momento en su vida. Bien, es como un símbolo que se usa mucho en la vida cotidiana para indicar cosas difíciles y horribles, pero bueno. Que ustedes fíjense que perdón que vuelva para atrás, el símbolo de la sumatoria, ese símbolo es sigma mayúscula. Bien, o sea, es una letra griega que se correspondería a esto en nuestro alfabeto, ¿no? La S mayúscula, pero en el alfabeto griego. Y viene de que está sumando, ¿bien? Por eso es una S. Y esto también es una S, pero deforme. O sea, acá lo que empezaron a escribir S's, pero como a medida que fueron escribiendo, como que necesitaban hacerlo más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, con el tiempo se fue deformando y quedó con esta forma de S flaquita, digamos. Pero básicamente el símbolo viene de una S porque sigue siendo una sumatoria. A diferencia de la suma de Riemann, es una sumatoria infinita. Es una sumatoria donde tengo infinitos subintervalos y no como la sumatoria de Riemann o la suma de Riemann, que tengo infinitos. ¿De acuerdo? Y fíjense que también lo que tengo que informar es A y B. Bien, acá tienen un poco el glosario. A y B son los extremos del intervalo. Por ejemplo, yo lo que estaba haciendo recién era la integral entre 0 y 120 de h de t. Bien, estos dos números son los extremos del intervalo en el que estamos trabajando. Bien, es 0 a 120. Acá adentro aparece la función que habíamos decidido trabajar. Bien, y ahora vamos a ver qué significa esto. Fíjense que acá no aparece ni la partición ni la selección de puntos muestra. En la suma de Riemann sí aparecía P y Q. Acá no. ¿Por qué? Porque si yo ya estoy trabajando a nivel infinitamente pequeño, estoy dividiendo mis subintervalos a nivel súper chiquitito, entonces no me interesa la partición que tomé. Siempre la partición, si yo agarro una partición, siempre la voy a tener que seguir dividiendo y haciendo más chiquita, con ese límite que le metí ahí. Entonces la partición ya no me importa, y la selección de puntos muestras tampoco. Bien, porque ahora voy a tener una partición infinita. ¿De acuerdo? Entonces, en el concepto de integral, no en el de suma de Riemann, la partición y la selección de puntos muestra es básicamente inservible. ¿Bien? Deja de tener sentido y lo único que necesito saber es qué función estoy integrando y cuáles son sus extremos, inferior y superior. Y ahora les presento los nombres. ¿Bien? ¿Cómo nos vamos a referir a ellas? A la función sobre la que estoy trabajando, en el caso anterior la h, le voy a llamar función integrando. X, obviamente, es mi variable, es la variable de integración. En el caso del ejemplo anterior era t, el tiempo. Y esto, lo que se le pone al final de las integrales, es un indicador de variable. ¿Bien? Lo podemos pensar como un diferencial, sí, no nos compliquemos la vida. ¿Bien? Pero es un indicador de variable. Lo que me está diciendo es sobre qué variable tengo que fijarme para integrar.
Por ejemplo, en este caso me está diciendo fíjate en la variable x, es decir, la variable independiente es x. Yo lo que escribí acá, bien, es, bueno, fíjense que la variable independiente que tienen que usar es t. Bien, o sea, si ustedes imaginan esta función, deberían imaginársela con un eje horizontal t, un eje de abscisas t. Y A y B son dos números reales que son los extremos inferior y superior de integración. ¿De acuerdo? Y, por definición, A es menor que B. ¿De acuerdo? Es decir, este numerito de abajo tiene que ser menor que este numerito de arriba. Como pasa acá, 0, 120. Menor. Estrictamente menor. Ahora, ¿qué pasa si, o sea, ¿por qué menor? O mejor dicho, ¿qué pasaría si estas no son menores? Por ejemplo, son iguales, ¿no? La integral entre 7 y 7. O la integral entre 9 y 7, es decir, que el de abajo sea más grande que el de arriba. Entonces ahí se define de la siguiente manera. Estas son definiciones, no son deducciones, no hay una demostración, es una definición útil. Si el de abajo es mayor que el de arriba, a ver, vamos a ordenarnos. Si el de abajo es menor que el de arriba, la definición es la que vimos antes, es el límite de la suma de Riemann. Si el de abajo, ¿bien? El extremo inferior, es mayor que el extremo superior, entonces lo que hago es, los doy vuelta, o sea, paso del de abajo para arriba y del de arriba para abajo, entonces esto ahora cumple esto, ¿bien? Y se define con límite de una suma de Riemann, pero a ese resultado le cambio el signo. Dicho de otra manera, si yo tengo la integral entre 0 y 4 de f, hago la partición, entre total, límite, resuelvo todo y me da 23. Y después me dicen, ¿y cuál es la integral entre 4 y 0 de esa función? Bueno, es la misma que si doy vuelta los extremos, fíjense que ahora de 4 y 0 pasé a 0 y 4, pero le tengo que cambiar el signo. Entonces, esta integral yo ya sé que vale 23. Y a eso le tengo que cambiar el signo. ¿De acuerdo? Entonces, una definición útil es, si el extremo inferior es mayor que el superior, los invierto, calculo la integral y al resultado le cambio el signo. Y si son iguales, por definición, es 0. Bien, o sea, la integral de cualquier función entre un número y sí mismo es 0. Bien, lo cual tiene sentido si piensan como sumas de Riemann. Bien, porque tendría básicamente que el intervalo de integración sería nulo, tendría una longitud nula. Entonces no podría calcular ningún producto, ninguna suma parcial. Bien, y ahí tienen la definición del día, y ya los dejo de molestar. Bien, que es la de integral de la función. Entonces, la integral va a ser el resultado del límite de una suma de Riemann. Del límite de una suma de Riemann cuando la norma de la partición que uno usa tiende a 0. Si este límite existe. Hay veces que no existe, ¿no? Pero si existe y podemos hallar este L, bueno, ese L es la integral de f en ese intervalo. ¿Bien? Y eso simbólicamente se escribe así. Bueno, punto. ¿Ya se desmayaron? Si no se desmayaron, mi clase no fue exitosa. Un poquito. Bueno, este tema, o sea, esta definición la vamos a retomar la semana que viene. No se preocupen. ¿Bien? Pero bueno, necesitaba presentárselas al menos para que cuando empiecen a trabajar en tarea de aula esta semana puedan al menos entender un poco de qué hablo. ¿Bien? Entonces, lo que me interesa que les quede claro hoy fue el proceso de aproximación con las sumas de Riemann. Bien, eso lo van a practicar en tareas de aula. Y un poco cómo pasar de esas sumas de Riemann a un cálculo exacto, que es con el límite. Punto. Eso es lo que necesito que se lleven. Sí, lo que les pido que vean en
no sé si vieron ya, pero ya le subimos el material a el aula virtual. Tienen ahí los videos y las listas de reproducción de las clases. Vean, hay un video cortito, explicativo, que es sobre propiedades de la integral. Así que les pido que para la semana que viene vean eso, ¿bien? Para el lunes que viene. Así podemos avanzar un poquito al respecto. Listo, profe. Bueno, profe, gracias. Listo, profe, gracias. Chao, profe. Hasta luego. Chao. Chao, profe. Hasta la semana que viene. Que tengan un buen fin de. Igualmente. Chao, profe. Hasta luego.